La calle no es un lugar para vivir. Por primera vez Uruguay tiene una estrategia, un rumbo claro, acciones y cambios para revertir la situación de calle. Con estas palabras presentó el gobierno el paquete de 42 medidas que conforman una estrategia para atender el problema de las personas que viven en la calle en todo el país. Un problema cada vez más grande, según subrayó el propio presidente Yamandu Orsi. En el 2024, la cantidad de personas que hizo uso de dispositivos con alojamiento, estoy hablando antes de nosotros asumir el gobierno, eran 11.251 personas. Lejos estamos de aquel 3.000 del que hablábamos. En el año 25 esa cifra trepó a 13.597. Quiere decir que hubo más de un 20% más. Y por ejemplo, para tener una idea de la dimensión de esto, de los 8.000 y pocos cupos que hay, están todos ocupados. O sea, hay 8.000 personas que están en situación de alojamiento, de cuidado. ¿Qué busca esta estrategia? Según se explicó, se trata de generar un modelo uruguayo de atención que prevenga, repare y permita superar la situación de calle. Se basa en 3V, vínculo, vivienda y vida, e incluye, entre otros instrumentos, una cobertura todo el año de lo que hasta ahora funcionaba como respuesta para el invierno, la ampliación de la atención a los 19 departamentos, planes pilotos de trabajo, algunas experiencias de hogares en el ámbito rural, seguimiento de los expresos a la salida de la cárcel, acceso a viviendas con apoyo social y una app, una aplicación para celulares que la ciudadanía utilizaría para reportar a personas en situación de calle. ¿Qué hay de nuevo en este planteo? ¿Qué se prevé para atender hoy la emergencia? Vamos a trasladarle estas y otras preguntas al director nacional de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Gerhardt. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo decía recién, capaz que este puede ser el punto de partida, ¿qué hay de nuevo en esta presentación que se hizo esta semana? ¿Por qué ustedes dicen que esta es la primera vez que existe una estrategia para esta materia? Bien, hay de nuevo muchas cosas y quizás destacar el proceso. Yo sé que buena parte de la ciudadanía está muy urgida por ver los resultados, pero ya que tenemos algunos minutos, aprovechar para hablar del proceso. ¿En qué sentido? El proceso tiene tres vertientes que son bien importantes y se complementaron y se articularon. Uno es la estrategia que se abordó, una estrategia participativa, un proceso participativo para una estrategia, para un abordaje integral. Esto en el medio de la alerta roja, el 20 de agosto, se larga en el espacio modelo con más de 400 personas. Un día de lluvia y frío terrible, 400 personas de todo el país se acercan al espacio modelo para empezar a discutir esto en una metodología de participación popular, de educación popular, que llevó varios meses, que tuvo 2.000 participantes en todo el país, en los 19 departamentos, 40 asambleas, una sistematización del proceso con esta metodología que se fue redondeando, fue teniendo sus conclusiones en el mes de febrero. Luego eso también se articula con lo que es la experiencia del año pasado, de estos ya 13 meses de gestión, que tiene sus hitos, ¿no? Nosotros el 19 de mayo estuvimos con el ministro haciendo una conferencia, contando cómo iba a ser ese plan invierno, cuáles iban a ser las novedades. Ahí ya presentamos novedades, una nueva forma de ingresar a los centros, puertas abiertas, porque veíamos un gran nudo en las puertas de ingreso, en los centros que se podía ingresar, que en ese momento eran 18, se aglomeraba mucha gente, generando mucha tensión en los trabajadores de las puertas, mucha también impaciencia, a veces violencia, en las personas que estaban esperando el cupo y obviamente dificultades de convivencia en la cuadra. Nosotros esas 18 puertas, que ya era un modelo superador a la anterior todavía, la administración anterior al diversificar las puertas, antes había 2, ya dio un paso
como la población ha seguido creciendo, nosotros teníamos que dar otro paso, pero no solo para que haya más puertas para entrar, también una nueva forma de entrar, que no implique la espera tirado en la vereda durante horas, ¿sí? Eso se ha minimizado mucho a pesar de que ha crecido la demanda noche a noche de cupos por personas. Entonces ahora esa espera se da, y eso ya era una novedad que la implementamos en junio del año pasado, dentro de centros, ¿sí? Y hay que hacer más de esos centros porque realmente las personas lo han priorizado. Entonces, bueno, toda esa experiencia de cosas que fuimos haciendo que dieron resultado, más la experiencia de la alerta con todo lo bueno y algunas cosas que ajustar, también se articularon en esta estrategia quinquenal junto con lo que fue el proceso participativo. Y la tercera corriente diría que es el consenso, el acuerdo de todo el gobierno de que esto es un problema país, que podría decir de todo el sistema político, pero bueno, de todo el gobierno es un problema país, es un problema en el que todos los ministerios tienen algo para hacer, o muchos de ellos, mejor dicho. Y también eso se expresa luego en dos ámbitos que probablemente más adelante profundicemos. Bueno, esas tres corrientes terminaron cristalizándose en esta estrategia nacional. Eso de por sí ya es nuevo. Ahí estaba una de las respuestas a la pregunta que yo hacía, que de algún modo se adelanta o quizás ya responde otra pregunta, porque la primera crítica que se escuchó desde la oposición es que no se entendía por qué debió pasar un año de gobierno para que se tuviera una estrategia en un asunto tan delicado, tan grave como este. Sí, bueno, más allá de que críticas siempre van a haber y está bien si también alientan el mejorar o pulir algunos aspectos o la instrumentación. Durante ese año, bueno, pasaron todas estas cosas que acabo de relatar, pero además también pasaron cosas que cambió el sistema, como las puertas abiertas, el plan Comunidad a la Calle, tener 100 personas trillando la ciudad de Montevideo, ¿sí? Para ir al encuentro, al abordaje de las personas que están en la vereda, ya no porque un vecino o vecina le avisa al ministerio, sino que el ministerio sale a buscarlos para decirle, vení a este lugar, entrá, acá hay merienda, acá hay ducha, acá hay propuestas sociolaborales, socioeducativas, recreativas, y mientras vos estás acá, nosotros te gestionamos el cupo y después te llevamos. Otra novedad que ya se implementó el año pasado y que hay que escalarla porque, bueno, también perdemos gente dándole un cupo en un lugar de la ciudad, pero que su cupo está a veces en la otra punta. Ahí perdemos gente que te pidió para no estar en la calle. Perdemos gente, ¿qué quiere decir eso? Que si a una persona le das cupo en un centro que está acá, en una puerta de entrada que está acá, pero el cupo, ella la pidió acá, pero el cupo se lo das en el barrio Peñarol o en Colón, donde tenemos también centros, esa persona caminando hacia ese refugio, capaz que no llega. Capaz que termina desistiendo por muchas cosas, o porque está muy cansada, o porque se cruzó con alguien que la invitó a hacer otra cosa, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, también lo que tenemos que hacer no solo es fomentar que la gente pida el cupo o irla a buscar, sino facilitarles un poco más la vida a las personas que quieren dormir dentro del sistema. ¿Y esos son cambios que ya estaban en ejecución antes de esta conferencia de prensa? Sí, a través de las puertas abiertas nosotros facilitamos el ingreso y facilitamos el traslado y facilitamos la espera, porque también el esperar 4 horas en una vereda ya de por sí es indigno, es un descuido de las personas. También sucedía que muchas noches no existía ese cupo, o te lo daban muy lejos o muy tarde. Eso puntualmente puede seguir sucediendo, tenemos que seguirlo mejorando, pero hemos mejorado muchísimo. Y eso también alienta a que la persona a la noche siguiente vuelva a pedir, porque si vos 4 o 5 noches de corrido esperás 3-4 horas en la puerta de un refugio y el cupo no sale, y cuando sale lejísimo, capaz que en la noche número 7 ya ni nos viene a pedir. Y eso es absolutamente inaceptable. En la conferencia de prensa del martes se mencionó que en el mundo existen 2 grandes modelos de abordaje, uno de escalera y otro denominado Housing First, vivienda primero. Pero a continuación se agregó que el gobierno busca un modelo uruguayo. ¿Por qué? Porque tiene que
prepararse y gestarse un modelo propio de nuestro país? ¿Cómo es eso que algunos pueden considerar un capricho? No, la propia, el proceso participativo fue esa gestación, no es que a partir de ahora hay que gestar, no. Eso es lo que se fue gestando y también necesitaba un proceso que no se puede laudar ni en la academia, ni en las oficinas del MIDES, ni solo a través quizás de la participación y de la opinión de vecinos. O sea, necesitaba un proceso realmente para un abordaje integral, un proceso integral, que fue lo que hicimos. Nosotros no es que miramos con desdén los modelos existentes. Cada uno tiene su lógica, su racionalidad y aportó y cumplió su rol. El proceso de la escalera en realidad tiene algún sesgo, estas serían las críticas, ¿no? Tiene su valor, algún sesgo también meritocrático y de poner en las personas la responsabilidad del punto de la escalera en donde está. Sí, como ¿no? que se lo va evaluando en distintas etapas. Correcto, y bueno, y cuando estés preparado pasás a otro dispositivo de mayor autonomía. Para los que no saben cómo se encarna eso, es cuando ya estés estabilizado y tengas ciertas rutinas y te puedas cuidar solo, puedes salir del refugio e ir a una habitación en una pensión donde no hay un cuidador permanentemente, quizás a una vivienda. Eso no funciona por varias razones. Una, porque para poder realmente evaluar eso, tenés que tener un vínculo y un seguimiento que a veces ni el propio Estado lo puede tener, ¿no? Y segundo, pone la responsabilidad del lugar en la escalera donde está en la persona. Tercero, muchas veces ese escalonamiento se tranca por la propia disponibilidad de recursos. Después, el modelo Housing First, que tiene algo importante, que ubica el rol de la vivienda en esto, porque a veces parece que fuera un problema o de salud o social, y el componente de la vivienda, que sería el más intuitivo, ¿no? El sinhogarismo, habla de la falta de techo, y sin embargo, también en la gobernanza, al ubicarlo en el Ministerio de Desarrollo Social, otros países lo tienen en vivienda, esta situación, se desenfoca el rol de la vivienda. Nosotros queremos volver a viviendalizar, ¿sí? Pero también es cierto... Pero no llevándolo al extremo del Housing First, porque exacto. En esa concepción el acceso inmediato y permanente a una vivienda es la base. Claro, lo cierto es que este país tiene una problemática para el acceso a la vivienda que en Finlandia no lo tienen. Entonces el Housing First habría que implementarlo también en otras áreas, como los asentamientos. Entonces hay una limitante país estructural, pero también hay una limitante, y sin ir a lo de la escalera, hay una limitante de que hay muchas personas que hoy realmente no tienen la autonomía, ¿sí? Situaciones básicamente de consumo y de salud mental, que el consumo está dentro de la salud mental, que sería realmente... apurar un proceso que sabemos que va a terminar mal por la situación de las personas, por lo menos cuando ingresan al sistema. Y entonces, por eso, decía el ministro Sibila, se construye un modelo que tiene como símbolo esas 3 Vs, esas 3 V cortas, ¿no? Vínculo, vivienda y vida. Brevemente vamos a explicar de qué se trata. Sí, el tema del vínculo es algo que nos han traído mucho las personas en situación de calle, ¿sí? Como también la exclusión social, el no existir, el sentirse invisibles en la ciudad, y cuando se los ve es con una mirada estigmatizante, de temor, de desprecio. Y la falta de actores que se acerquen de otra manera. Incluso el propio Ministerio de Desarrollo Social viene teniendo límites en cómo nos vinculamos. Nosotros teníamos, y lo seguimos teniendo y lo hemos potenciado, y lo hemos también ampliado, una herramienta de vinculación para la gente que estaba a la intemperie, que son las camionetas con su dupla técnica, que hacía un abordaje muy, muy puntual. En algún momento hizo más proceso y ahora por la cantidad de puntos que tenemos, termina siendo muy puntual. Donde se le pregunta a la persona cómo está y si desea ingresar a algún centro. Luego se termina
el proceso del ministerio con esas personas. Con las duplas itinerantes de las puertas abiertas y con otras cosas que van a suceder en las próximas semanas, que si tenemos tiempo las contamos, hemos, primero que nada, reconocido que eso no es suficiente, que nosotros tenemos que salir y vincularnos desde otra manera y hacer un proceso incluso cotidiano con las personas que, entre comillas, eligen estar en la calle y no en un centro. Entonces, trabajar el vínculo y las trayectorias y darle continuidad es fundamental. Esa es la primera V, vínculo. La segunda, vivienda. ¿De qué manera se integra en este modelo, comparando, por ejemplo, con lo del Housing First? Sí, nosotros, y esto no es un número al voleo, venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda. Entendemos que hay un montón de capacidades que hemos incrementado, incluso en nuestra propia administración, en el programa Calle, que son los refugios, más allá de que ahora la mayoría están en 24 horas, no deja de ser una lógica y un funcionamiento de refugio. Tenemos que hacer una gran transición hacia dispositivos de mayor autonomía, donde el centro sea el techo. Lo primero que reciban, pero no lo único, sea el techo. Entonces, para eso ya existe el modelo, es viviendas con acompañamiento, pero tenemos que hacer un esfuerzo que tiene que ver con recursos, pero sobre todo con gestión, de hacer una gran transición. Todas las personas que tengan condiciones para no tener que vivir con cuidadores, con educadores y con técnicos, y que les alcance una visita, un seguimiento, mantener un vínculo, tenemos que pasarlas a viviendas con acompañamiento, y eso es uno de los corazones de este proyecto. Hablamos de 3.000. Una precisión antes de seguir. ¿Vivienda individual con acompañamiento? No son ¿O viviendas grupales? Pueden serlo, porque hay algunas respuestas que son pequeñas viviendas donde habita solo una persona, pero no, son más bien formato de viviendas colectivas. Hay diferentes ejemplos, viviendas pequeñas que están a lo largo y ancho de toda la ciudad, donde viven 2 o 3 personas, generalmente con cuarto individual, pero bueno, la dinámica de esa vivienda no tiene nada que ver con la de un refugio, ¿no? 2 o 3 personas que reciben acompañamiento técnico. Y hay otras experiencias que son más autogestionadas, por ejemplo, las de NITEP, que son 6, 7 personas, igual cada una con su propio cuarto, con un funcionamiento más colectivo, de asamblea. Son personas también que se eligieron, para eso. Y bueno, y hay otros modelos, porque hay como 5 modelos de viviendas con acompañamiento, queremos escalarlos todos. O sea, son mecanismos que ya existen, o varios de ellos ya existen. Varios de ellos ya existen, en algunos vamos a innovar, como las del medio rural, y lo que nos proponemos es pasar de 700 a 3.000. No para el 2028 los primeros movimientos, no, ya este año vamos a duplicar ese número. En el medio rural, concretamente, ¿qué es lo que se piensa? Porque llamó la atención también en la enumeración de las medidas este martes. Sí, en el medio rural ya estamos dando pasos, ya hay 2 experiencias, y ahí, bueno, nos nutrimos de estos centros 24 horas, que es esta respuesta que cuando cerramos el plan invierno dijimos, pero la gente pasó el invierno, pero hay gente que sigue estando en calle, no podemos dejar abandonar a los departamentos del interior a su suerte, para que la gente vuelva a la calle, se vuelva a deteriorar, vuelva a recaer en consumo, y en mayo del año que viene las volvemos a buscar. Ese mecanismo nos parecía un disparate humanamente y perverso también. Entonces mantuvimos las capacidades. Pero en 2 departamentos, y a veces la génesis de esto es un poco accidental, porque tenía que ver con la dificultad de conseguir casas en el corazón de la ciudad. Entonces esas dificultades también nos llevaron a experimentar en la periferia semirural, ¿sí? Muy cerquita de la ciudad, pero alejado, no en el corazón. Y la verdad que la experiencia fue muy buena. Y acá tenemos 2 ejemplos concretos, y dijimos, pongamos la lupa a esto y veamos si no, más allá de lo accidental, no es bueno incrementar. Y después hay otra experiencia que no la implementa directamente el ministerio, pero que sí tenemos que ver, porque hacemos convenios y derivamos gente a esos centros, son las chacras terapéuticas, que se suele llamar hogares asistidos. Ahí también están en el medio rural, ahí también hay un proceso de deshabituación, de consumo,
Y esas personas, que nosotros tenemos 600 plazas en este formato, muchas veces vuelven a la ciudad habiendo logrado una abstinencia de muchos meses, y a veces nos dicen también, la primera noche volví a calle y ya la segunda noche empecé a consumir. Entonces, necesitamos sí más casas de medio camino que están a la ciudad para acompañar ese después de que se logró la deshabituación del consumo, pero también creemos que es bueno que las personas que están en la ciudad y que quieren otro tipo de experiencia o que están en el campo, entre comillas, y quieren mantener eso, puedan hacerlo y el ministerio se los pueda ofrecer. Con otra lógica, ya de más autonomía, ya con una lógica también más productiva, ¿sí? Entonces, habitar el... A eso voy, a lo de lo productivo. Se ha destacado, porque esta idea se maneja hace mucho tiempo, ¿no? Que justamente granjas, llamémoslas así, permitirían no solamente que estas personas tuvieran una vivienda, no solamente tuvieran un acompañamiento, sino que ya allí mismo trabajaran. Ahí tuvieran una opción laboral concreta dedicada a la producción de alimentos, ¿no? Sí, a esta conclusión se puede llegar de diferentes maneras, y yo lo narré de la forma en que lo vemos nosotros. Hay otras personas que por el cansancio, por el hartazgo, por el enojo, dicen, llévenlos a trabajar al campo. Y, desde ahí no funciona, ¿no? Si una persona tiene una cultura absolutamente urbana, como la tengo yo, como la tiene, no sé, mi familia de tiempos inmemoriales, probablemente, si la respuesta a alguna dificultad en la vida es andar a trabajar al campo, no va a funcionar. Esa persona no va a permanecer, esos centros no van a ser centros de privación de libertad. Entonces, desde ahí no. Ahora, si tiene que ver con el deseo de la persona, si tiene que ver con la experiencia que le está haciendo bien, como ministerio, queremos que eso pueda seguir siendo un camino de vida para esas personas. Claro, necesitamos también que, ya que dio pasos, siga dando, y la formación y el trabajo es estructurante, y ahí vamos a la tercera B, ¿no? Es estructurante de la vida. Nosotros tenemos muchas personas que se les desestructuró todo, el día, la noche, los hábitos, y necesitamos también acompañar los procesos de, algunos le llaman resocialización, y eso, pero no tiene que ver con una vida que tenga también su estructura, y para eso también necesita perspectiva, certezas del mañana. Y algunas cosas que ya hemos hecho, como dentro del programa Calle, que antes eran centros nocturnos, pasarlos a 24 horas, también tiene que ver con darle estabilidad a la vida de las personas para que puedan ir generando rutinas y estructuras. Si la persona se tiene que ir, porque no le queda otra, a las 9 de la mañana a la calle, ya empezamos también a socavarle la seguridad mínima para reestructurar esas vidas, que se han dispersado por una serie de vulneraciones a lo largo de muchos años, ¿no? Las preguntas recién apuntaban a ver de manera general esta estrategia que el Poder Ejecutivo debe conocer esta semana, la estrategia para personas en situación de calle. Pero claro, después de esta panorámica, creo que conviene empezar a hilar un poco más fino. Entonces, por ejemplo, ahí me quedan como preguntas. Es una estrategia que tiene medidas de corto, mediano y largo plazo, pero ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las metas? Me parece que ahí hay un punto que la audiencia quiere conocer. ¿Qué tienen organizado ustedes? ¿De qué manera van a trabajar? ¿Y con qué números arriba de la mesa? Y después, sobre todo, ahora, en el corto plazo, ¿qué ocurre con la situación que está planteada en estos días? No solo en Montevideo, también en ciudades del interior. Por ahí retomamos enseguida la entrevista con Daniel Gerhardt, director nacional de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social. En las últimas semanas, la cantidad creciente de personas en situación de calle y su impacto en la convivencia, su impacto en la seguridad pública, motivaron críticas, incluso dentro del Frente Amplio, que sumaron presión al Poder Ejecutivo. En ese contexto, el martes, en Presidencia de la República, se anunció una estrategia con 42 medidas que buscan atender la emergencia y trabajar sobre las causas para prevenir que esta gente termine viviendo a la intemperie. ¿Cuál es lo medular de este esquema de trabajo?
Estamos conversando esta mañana con Daniel Gerhardt, que es director nacional de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo decía, esta es una estrategia que incluye medidas de corto, mediano, largo plazo. Ahora, ¿cuáles son las metas? ¿Qué va a pasar concretamente en estos próximos años? Sí, el título que le dimos al plan, a la estrategia, de alguna manera dice las metas, son metas de máxima. La calle no es un lugar para vivir. Una definición importante, ¿no? Porque dentro del Frente Amplio habíamos escuchado en los últimos años otras opiniones, ¿no? Sí, la propia realidad, la propia reflexión nos lleva a esta conclusión. ¿Hay algo de autocrítica en ese título? Por lo menos hay una conclusión, pero la calle no es lugar para vivir, no pone la responsabilidad en la persona que está en la calle, ¿no? En realidad se puede leer desde todos lados, también hay un mandato a nuestra propia tarea. O sea, este tiene que ser el final, la conclusión, el resultado es este, ¿sí? Se podría haber puesto otro, yo qué sé, calle cero, cosas así, ¿no? Pero nos parecía que la forma también más cuidadosa con las personas, porque nosotros queremos cuidar a las personas, no es que todo esto es para resolver el malestar de vecinos y vecinas, que obviamente que lo acogemos, que lo entendemos, y nosotros vivimos en la ciudad, transitamos en la ciudad, no somos algo que está por fuera, ¿sí? Entonces... Este es, de alguna manera, una conclusión, pero también es un acuerdo con todas las partes. Porque NITEP está de acuerdo con esto. Perdón, ¿qué quiere decir? NITEP, Ni Todo Está Perdido, perdón. Ni Todo Está Perdido es uno de los colectivos que nuclea a personas en situación de calle, con los que tenemos un diálogo permanente, que llevan también adelante la experiencia de casas colectivas, que ellos mismos se organizan, y el acompañamiento que le hacemos como ministerio es mucho más reducido, que además ahora están en una experiencia muy linda, que está recogida también en una de las medidas, que es la cooperativización de esas personas para que hagan sus propias cooperativas, con FUCON. Estamos acompañando ese proceso. Sí, sin duda que esos son resultados alentadores. Esos son caminos que producen cambios en la dirección que seguramente todos esperamos, ¿no? Pero mi pregunta apuntaba a conocer qué objetivos concretos tiene esta estrategia, más allá de esta definición que es muy clara: la calle no es un lugar para vivir. Sí, el objetivo es que nadie viva en la calle. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Bien, nosotros tenemos con esta estrategia y con acuerdos de todo el gobierno, 2 ámbitos para trabajar también en 2 tiempos y en 2 dimensiones. Uno, que está coordinado, que está liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, que de alguna manera es el estructural, ¿sí? Que tiene que ver con poner en una mesa a otros también ministerios, al Ministerio de Salud Pública, CONACE incluido, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría Nacional de Drogas, para coordinar, yo no diría el mediano y largo plazo, porque en realidad en la urgencia estamos trabajando todos los días. No sería justo con nosotros mismos. Nosotros trabajamos el aquí y ahora permanentemente. Pero para coordinar también que todas las carteras también pongan foco en esta situación, porque otra cosa que es muy positivo, y yo estoy con esto, estoy muy contento, quiero decirlo en estos términos, que las personas, más allá de que sean indigentes, ¿sí?, tienen derechos universales. Los derechos universales se expresan en cómo está conformado nuestro Estado, también en diferentes carteras. Y no es justo para una persona indigente que sobre su trabajo piense el MIDES, sobre su salud piense el MIDES, sobre sus adicciones piense el MIDES, sobre su vivienda piense el MIDES, para esa persona y para nuestra concepción de derechos humanos. Entonces, que este gobierno pueda también acordar en eso, y no quiere decir que MIDES no sea mano, todas las responsabilidades que tenemos, de hecho, ese ámbito lo va a coordinar el Ministerio de Desarrollo Social, y está muy bien que así sea, pero mirando también la integralidad de la persona y de las responsabilidades institucionales. Había 2 ámbitos, ¿cuál es el otro?
El otro es el de la emergencia en la intemperie. Las personas que permanecen a la intemperie más allá de todos los esfuerzos que puede hacer este ámbito más estructural, de alguna manera más estratégico. Y sobre este tenemos experiencia, 99 días, ¿sí? Que cada día teníamos una reunión liderado, presidido por el SINAE, donde también se demostró que este gobierno, y con un ámbito similar al que estamos planteando, se puede tener resultados prácticamente inmediatos. Eso también es algo que entendemos que es imprescindible. Entonces, un ámbito más estructural y un ámbito más de la emergencia a la intemperie. Nosotros tenemos 2 herramientas jurídicas para trabajar lo no voluntario, ¿sí? Uno es el traslado involuntario por razones de salud y otra es la ley de faltas. Ambos se están aplicando y ambos son puntuales. Ahora vamos a ir a esto, en particular a esto último, pero insisto con la pregunta a propósito de metas. Esos son los esquemas de trabajo, los grandes ámbitos de trabajo, pero para llegar a qué resultados, por ejemplo, no sé, al final de este periodo de gobierno. Esa es una de las objeciones que se le ha hecho a esta estrategia cuando se la dio a conocer, que no planteaba metas claras. Plantea muchos números que de alguna manera también son medios para esta gran meta, que es que nadie viva en la calle. De acuerdo, pero ¿cuándo? ¿En qué términos? ¿No? ¿Con qué pasos a dar? ¿Con qué escalones? La conformación de estos 2 ámbitos van a ayudar a terminar de concretar sin duda que muchas cosas, pero yo dije al inicio que nos proponemos de acá al 2028 llegar a 3.000 plazas habitacionales, duplicar las que tenemos ahora, que son 700 este mismo año. Acá tenemos metas muy concretas. Estamos hablando por primera vez de que el sistema de protección social tenga 2.000 puestos de trabajo, dicho de cierta manera, ¿sí? Para este año. Estas son cosas muy concretas y son las metas que nos estamos poniendo para el 2026. Hay algunas críticas que no se terminan de comprender, si es que estamos prometiendo que no va a haber nadie más en la calle viviendo en el 2028. Eso podría ser algún cuestionamiento. Bueno, afirmarlo así me parecería una irresponsabilidad, ¿sí? Lo que sí estamos diciendo es que trabajamos con el paradigma que la calle no es un lugar para vivir, con una metodología de las 3B, y ahí van 42 medidas. Ahora probablemente veamos algunas de las medidas que se incluyen en esta estrategia, pero antes me interesa preguntarle, Gerhard, sobre qué está previsto hacer hoy, mañana, en estos días. Parece bastante claro que estos reclamos que han ido surgiendo en las últimas semanas, incluso desde adentro del propio Frente Amplio, apuntaban a que hubiera acciones inmediatas, que encararan este fenómeno que ha ido creciendo y que ya alcanza dimensiones muy complicadas, sobre todo en cuanto a problemas de convivencia que está precipitando, incidentes, violencia incluso en algunos barrios. Entonces, ¿qué cambios significativos están previstos en ese sentido, en el ahora? Sí, en el ahora estamos ante las puertas de un nuevo plan invierno que nos proponemos que sea el último. Por todo el paradigma que eso lleva adelante, ahí vamos a extender en pocos días nuevamente en 1.000 plazas las capacidades que ahora tenemos. También vamos a pasar de 5 a 9 puertas abiertas. Esto facilita mucho el ingreso y distiende mucho también las cuadras de la ciudad, y además nos ayuda a cuidar y a vincularnos como queremos con las personas. Nosotros queremos que las personas sientan que el ministerio es su aliado, es una institución que las cuida, y eso es muy importante, ¿no? Ese vínculo con las personas y que sientan que apostamos por ellas. De 5 entonces a 9, 1.000 plazas más. También van a empezar a funcionar la primera semana de mayo dos instrumentos nuevos. Yo te decía, lo que tenemos para vincularlos son las camionetas con las duplas sociales. Eso es muy poquito, necesitamos mucho más. Entonces, además de las puertas abiertas, van a haber personas, 14 personas solo para el municipio B, que van a estar
caminando por 18, por Colonia, por San José, por las transversales, para vincularnos con las personas, y además van a poder tener ingreso en cualquier momento del día, no a las 18. Si una persona es abordada por una de estas duplas del ministerio con el agente comunitario, que es otra figura que incorporamos y que la vamos a seguir potenciando, y la persona dice, sí, quiero irme a dormir, quiero comer, quiero bañarme, no importa la hora que sea, los 365 días del año, nosotros las vamos a llevar hasta un dispositivo, hasta uno de estos centros, para que entre finalmente al sistema. Luego vamos a... Subrayo ese dato que usted daba, por ejemplo, en el municipio B, zona céntrica, etcétera, habrá 14 personas integrando esas duplas que van a estar recorriendo. 7 duplas que van a estar caminando permanentemente durante el día. Bien, ese es un cambio. Y otro grupo... Sin duda es un equipo más fuerte. ¿Qué más? Y otro grupo que va a realizar más intervenciones, menos itinerancias, sino... tenemos un montón de planteos de en tal lugar, en tal parque, hay gente viviendo, y hoy en el medio de un parque nos llega una de nuestras camionetas, a ese tipo de realidades no le llegamos con una entrevista, y quiero dejar en claro que es un gran trabajo el que hace este dispositivo, pero no alcanza. Entonces vamos a tener otro grupo de 14 personas para hacer un formato más, si se quiere, desembarco, y podamos decir, bueno, por 3 días vamos a visitar este parque y vamos a charlar con todas las personas, todas las horas que sea necesario para lograr hacer acuerdos. Porque... Pero, y a eso vamos. Usted mencionó la palabra acuerdos. ¿Qué pasa si esas duplas o estos equipos se encuentran con gente en situación de calle, hablan con estas personas, pero no tienen eco? ¿Qué pasa si las personas insisten en quedarse? O, eventualmente, aceptan irse, pero al día siguiente vuelven, o 48 horas después vuelven. ¿Cómo se va a manejar, digamos, la tarea de despejar efectivamente, de que esos espacios públicos, ya sea una vereda, ya sea un parque, no continúen teniendo personas en situación de calle? Sí, acá tenemos que mejorar los instrumentos que ya tenemos. El propio ministerio, te estoy diciendo, tenía, y lo estamos ahora subsanando, una debilidad que es, además de las camionetas y venimos implementando diferentes cosas, y ahora 2 herramientas nuevas que nos van a permitir llegar a lugares donde no estamos pudiendo llegar, donde solo llega el Ministerio del Interior. Nosotros queremos llegar primero, queremos poder hacer proceso. Luego las herramientas que tienen que ver con medidas más compulsivas se están usando, y de hecho hay una tercera herramienta que no creo que la descripción compulsiva le haga justicia, que es la evacuación obligatoria. Eso ya también se anunció que lo vamos a utilizar, vamos a elegir el momento adecuado para utilizarlo, y esa herramienta de alguna manera nos ayuda a trabajar que la calle no es un lugar para vivir, pero no desde el punto de vista punitivo, sino decir a la persona, estás en riesgo y como Estado te tengo que trasladar, ¿sí? Que esa es una gran novedad, porque también cómo trabajamos las medidas que no son voluntarias también es importante. Sí, pero efectivamente se va a trabajar en esa materia de una forma más estricta. Va a bajar la cantidad de personas, pero sin duda, en creo que situación tenemos... de calle. Va a bajar a corto plazo. No solamente lo estoy planteando por el factor meteorológico, por el hecho de que se viene el invierno con las temperaturas más crudas. Antes de eso incluso. Antes de eso la gente va a notar un cambio. Sí, sin duda. Sin duda que se va a notar el cambio. Se va a notar el cambio por todas las cosas que vamos a desplegar estas próximas semanas, que algunas las acabo de narrar, y luego va a tener que ver con las temperaturas, pero también con otros elementos. La activación de la evacuación obligatoria pone un montón de capacidades que hoy tiene el Estado para también otros cometidos focalizados en la situación de calle. Ahora... Y el efecto... creo que fue visto cuando se activó la alerta el 23 de junio, que también fue un gran acierto que hemos tenido el año pasado para abordar la situación. A la semana ya se notó. También hay una limitación y vamos a trabajar, ya
ya la estamos trabajando desde el vamos. Antes del botón de la alerta y de la evacuación obligatoria, tenemos que también hacer la crítica de qué pasó luego. A ver, ¿a qué se refiere? Porque nosotros las capacidades de la alerta como Ministerio de Desarrollo Social y como Protección Social las mantuvimos. Las mantuvimos en el programa Calle. Nosotros estas capacidades que tenemos ahora y que vamos a añadir 1000 más, no las queremos mantener en el formato calle o en el formato centro de evacuación, en el formato refugio. Las tenemos que trasladar al formato vivienda. Y esa es una de las grandes novedades que tiene que ver con el aprendizaje que hicimos al desarmar la situación de alerta el año pasado. Y todo esto también en conjunto con el Ministerio del Interior, con ACE, porque la finalización de la alerta roja fue de alguna manera también dejar al Ministerio de Desarrollo Social con todas las responsabilidades de un montón de situaciones que a veces tenían que ver con salud, con seguridad, y bueno, poder decir ya antes de activar la alerta, con todas esas capacidades que se despliegan, con todas esas personas que ingresan, que las va a recibir todo el Estado en conjunto, y que luego cuando, digamos, terminamos con la evacuación obligatoria, sigue siendo todo el Estado en su conjunto el que cuida, aborda las trayectorias de estas personas, creo que es un gran diferencial. Y esto es, en cierta medida, también un gran acuerdo político que esperamos que nos trascienda. Ahora, ¿cómo entra en la planificación y en los cambios el reclamo que ha surgido, por ejemplo, del alcalde del municipio de Gabriel Velasco? Usted escuchó, usted leyó lo que señaló en los últimos días a propósito de los operativos que se han venido desarrollando en el municipio CH y en el municipio B. Él entiende que los operativos para sacar a las personas en situación de calle de esas zonas de Montevideo han terminado implicando problemas para Casaballe, para el barrio Casaballe, donde está ubicado el centro de referencia donde se hacía el traslado. Me gustaría que enseguida viéramos esta otra parte, esta otra dimensión, la de que no se esté corriendo el problema de un lado para el otro, ¿no? Estamos con Daniel Gerhardt, director nacional de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social, licenciado en Historia, docente, técnico en Comunicación Social, que fue educador y coordinador del Club de Niños Paso Solidario, Paso Carrasco, entre 2007 y 2019, y que también tiene experiencia como diputado. Fue diputado en el periodo pasado, 2020-2025. Gerhardt, yo le decía recién, está el reclamo insistente de buena parte de la población, no solo en Montevideo, también en ciudades del interior del país, para que se actúe con claridad, para que se actúe con contundencia en el abordaje de las personas en situación de calle, que efectivamente las personas a las que se logra retirar no vuelvan, que se solucionen las situaciones conflictivas que han ido dándose en materia de convivencia, inseguridad, etcétera. Ahora, está la otra cara, ¿no? Capaz que sí se es efectivo sacando a las personas, pero en realidad lo que se hace es trasladar el problema a otro lado. Y en ese sentido resultó muy revelador ese reportaje que publicó la semana pasada el diario El Observador con Gabriel Velasco, alcalde del municipio de, donde está ubicado el centro de referencia al que han ido siendo transportadas las personas que se sacaba de la calle en estos operativos del municipio B en particular, los que se han impulsado desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Interior, etcétera. Bueno, también los del municipio CH. Él decía, nos enteramos por la prensa a principios de marzo, nos alarmó muchísimo, trasladan gente que está en situación de calle de la zona sur de Montevideo para que no se los vea y los mandan a la periferia. La solución no tenía un segundo paso, que es qué alternativa le damos a esas personas. Trasladarlas es una solución visual, sí, es una mejora de la imagen del municipio tal, de sus espacios públicos, pero un hundimiento de los espacios públicos del municipio D. Es así, no hay cómo hablarlo de otra manera. ¿Cómo observó esta consecuencia, seguramente no prevista, seguramente no deseada, y qué se está haciendo para evitarla, ¿no? Bien, primero me quiero referir a
a lo que vino, a lo que estaba antes de la pregunta. La gente quiere o la gente espera, la ciudadanía exige que se hagan cosas, y el tema de la convivencia, en el rato que venimos de entrevista fuimos enumerando un montón de cosas que han sido sustantivas, pasar de 5.500 plazas a 8.500 plazas, añadir formas de ingreso, permitir a la gente que ingrese las 24 horas, que las camionetas del Mides trabajen todo el año en la madrugada y no solo durante el plan invierno. Antes esa respuesta no existía. El 31 de octubre se replegaban un montón de capacidades y una de ellas eran las camionetas que hoy siguen trabajando y gestionando los cupos toda la madrugada. Antes una persona pedía cupo a la 1 de la mañana, no lo podía hacer. Ya los centros no recepcionaban esa solicitud. Hoy lo hacen las 24 horas, toda la madrugada. Y si hay una plaza que está libre, inmediatamente se le otorga. Bueno, un montón de cosas que son novedades y que compartimos absolutamente. El diagnóstico no alcanza, obviamente que lo compartimos, ¿sí? Y eso tiene que ver con por qué el fenómeno, que a mí la palabra fenómeno, prefiero decirle, por qué este drama sigue creciendo. Bueno, ahí están las cuestiones más estructurales y la necesidad también de trabajar en la prevención, que el presidente de la República, que está evidentemente muy consustanciado con el tema, las ha explicado muy bien, ¿no? Hay 8.500 personas que ya las tenemos adentro. Entonces, bueno, que la narrativa sea que no se está trabajando cuando hay un crecimiento de 3.000 plazas, bueno, esa narrativa no la compartimos. Que los problemas de la convivencia se empiecen a focalizar con la situación de calle, lo entendemos en cierta medida. Ahora, si hay dos personas en situación de calle que se están agrediendo, no hay que llamar al 0800, ¿verdad?, del Mides. Hay que apelar al Ministerio del Interior porque, repito, no todos los aspectos de la vida de las personas en situación de calle no lo pueden tener en un único ministerio. Más allá de esta situación de calle, son personas. Si hay un indigente tirado en la calle sangrando, no llamen al 0800, llamen al 105, al 911, también al 0800 porque queremos estar enterados, porque queremos ir. Y de hecho, vamos. Pero estoy hablando de otras situaciones que también se dan, ¿no? La persona que no puede salir de su casa porque tiene a alguien durmiendo instalada en la puerta, en la vereda, las familias que quieren ir con niños chicos a un parque y no pueden hacerlo con tranquilidad porque el parque o la plaza están copados, buena parte de los espacios públicos están copados por personas en situación de calle que acampan y se apropian del espacio público. De ese tipo de problemas estamos hablando también. Totalmente de acuerdo, y con el diagnóstico estamos totalmente de acuerdo, no lo minimizamos, y de hecho la conferencia de prensa con el presidente a la cabeza, la decisión de la alerta el año pasado, son todo pruebas, creo que muy contundentes, de que este gobierno no minimiza, no relativiza ninguna de estas dificultades que vos narrás, ¿sí? También queremos decir todo lo que hicimos y todo lo que haremos. Bueno, pero ¿qué pasa cuando resulta que un barrio mejora su situación en esta materia, pero empeora lo que ocurre en otro? Bien, y ahora sí vamos al planteo del compañero alcalde, con quien obviamente hemos conversado con él, con todo su equipo, con los vecinos también de allí. Él mencionaba un ejemplo. Hay una olla popular funcionando en Teniente Galeano y 1 de Marzo que atiende habitualmente a 27 personas. Hace 2 viernes atrás tenían, aparte de las 27, 40 más provenientes de esa población que se trasladó, entre comillas, a esa zona de Casaballe, debido a que ahí está el centro de referencia donde se las lleva, ¿no? Y por supuesto la olla quedó desbordada, pero es un ejemplo mínimo de las consecuencias, ¿no? Sí, el centro de primera atención, el mecanismo de la ley de faltas es algo que tiene muchos años, no empezó con la administración anterior, la precede. El destino de esas personas ha ido variando. Antes estaba en Tres Cruces, también se consideraba que no era adecuado. Obviamente la dimensión de la problemática nos lleva a pensar que tiene que haber más de un destino. No se trata tampoco de mudar el que hay a otro barrio para reproducir la misma situación. Bueno, el alcalde reclama eso, ¿no? Entonces, que haya más centros a donde se lleve a las personas que se va retirando de la calle o de los espacios públicos. Sí, exactamente. Como ministerio estamos planificando la apertura de más centros y también en otros departamentos donde no existe
no tenemos ese dispositivo. Quiero contar un poquito qué es ese dispositivo, capaz que no todos lo saben. Las personas, por la ley de faltas, son retiradas por uso indebido, ¿sí?, del espacio público, son retiradas por el Ministerio del Interior en coordinación con las intendencias, con el segundo nivel de gobierno, que también tiene la gobernanza del espacio público. Esto también es bien importante decirlo. ¿Quién tiene la gobernanza y quién hace el uso de la fuerza? Son esas dos instituciones. Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene en este circuito el rol de recibirlas. Y eso es el CPA. Bueno, además de haber plazas de alojamiento, hay una dupla técnica, hay educadores, hay un comedor, hay baños. Y bueno, la asistencia que se le da... una doctora también. La asistencia que se le da en ese sentido es bastante integral. ¿Cuál es el límite que tiene? Pero no un ministerio o una institución que tiene la situación. Es que las personas no están, y no le llamaría límites, es parte de la realidad, porque no estoy proponiendo otra cosa, que las personas no están privadas de su libertad. Entonces, cuando pasan por todo ese circuito, ¿no?, doctor, alimentación, ducha, que realmente utilizan todo eso, el ministerio les dice, bueno, y además te proponemos una plaza en un centro nocturno, 24 horas. Allí tenemos un 41% de personas que dicen que sí, y el resto dicen que no. Que digan y se les da el boleto para poder volver, que eso también es importante, porque si no le das boleto, lo más probable es que siga saturando también la zona, porque no tienen cómo volverse. Eso no quiere decir que el resto de las personas a las 18 horas, cuando vuelven al centro o a ese lugar donde la deslocalizaron, no vaya a pedir un cupo. Pero sí es cierto que tiene cierto efecto, y esto es de siempre, es un límite que tiene esta misma normativa de puerta giratoria, ¿sí? Y parte de esa gente, lo que nos dice el alcalde, es que se quedan en ese municipio. Entonces, sin duda que ahí tenemos un desafío, que es multiplicar ese lugar ese dispositivo, esa recepción de las personas en más lugares de la ciudad. Obviamente, esto no es el centro de nuestras apuestas, ¿no? Incluso con la alerta, ya las personas se trasladaban a 5 centros de evacuación diferentes. Entonces, también hay que ir viendo, a medida con estas nuevas cosas que estamos planteando, cuántos más centros son necesarios. Pero sin duda, incluso ideológicamente, este mismo título que nos han devuelto algunos colegas tuyos, ¿no?, salen del centro para trasladarlos a Casaballe, no tienen nada que ver con la apuesta que nosotros queremos hacer. Pero a ver, 2 preguntas más para cerrar esto. La primera, los que se quedan, los que están utilizando el servicio 24 horas, ¿qué hacen? ¿Qué tienen para hacer allí? Porque ese es otro punto importante, ¿no? Sí, allí tenemos... sin duda que es positivo que puedan quedarse, que no estén obligados a volver a la calle, bárbaro, pero ¿y qué alternativas tienen? ¿En qué emplean su tiempo allí? Sí, totalmente. No alcanza con... Bueno, ahí en esa respuesta no están las 3B. Ahí está faltando la tercera B por lo menos, ¿no? No es un centro de larga estadía. Las plazas que hay que son 80, en el CPA, son transitorias y son necesarias también esa situación. Mucha gente, no toda, pero mucha gente llega muy deteriorada. A veces llega con niveles de consumo brutales. Llegan muy lastimadas. Y cuando digo muy lastimadas, digo con heridas de arma blanca que nunca tuvieron una revisión de salud. Entonces también ese ingreso a ese lugar, al sistema de protección social, termina siendo también el ingreso a otras prestaciones del Estado, mínimas para poder vivir. Entonces, en ese primer momento, plantearse cuestiones más estructurales, la formación, el empleo, no es ese momento, ¿sí? Es luego de que está en el sistema, y ya no en Casaballe, cuando se pueden abrir esas otras situaciones. No, lo digo porque si no hay alternativas genuinas de ocupación del tiempo, de actividades, lo más probable es que esa persona se vaya. Y se vaya con 2 posibilidades: o se queda en el entorno, o bueno, termina en otro lugar de la ciudad
otra vez. Y acá vamos a la pregunta siguiente. Supongamos que se queda en el entorno. ¿Cómo se actúa? ¿Qué tiene previsto el MIDES o qué tiene prevista esta estrategia para quienes se quedan en ese otro entorno? Por ejemplo, el de Casaballe o donde esté el centro de referencia. No, pero la estrategia tiene, es nacional, no es para un municipio. Entonces, lo que queremos lograr en ese municipio es lo que queremos lograr en todo el país, y es lo que nos proponemos. Entonces, en ese sentido, no es que hay una propuesta para el municipio de... Lo que sí, dialogando con el alcalde y con otras autoridades, estamos de acuerdo con que hay que generar otro CPA. La propuesta, bueno, es todo lo que venimos diciendo y es para todo el país. Porque aparte las deslocalizaciones venían de formas mucho más abruptas. Por ejemplo, a la falta de respuestas que tenía el Ministerio en los departamentos del interior, la respuesta era un pasaje a Montevideo. Así es como recibimos la situación de deslocalización. Mucho más brutal, ¿sí? Nosotros también, al poner estos servicios, estos centros, 24 horas en el interior, no solo le damos continuidad al plan invierno, lo pasamos a 24 horas y también respetamos los vínculos que tienen las personas en sus propios departamentos. Entonces, no es que en ese sentido estamos ahora focalizados en el municipio de... Lo que queremos lograr en toda la ciudad y en todo el país también es extensivo al municipio de... Preguntas que dan una cantidad. Por ejemplo, ¿cómo se preparan los equipos para lidiar con personas multiproblemáticas y con necesidades tan variadas? Por ejemplo, ¿por qué se hace la apuesta a una app, a una aplicación para teléfonos celulares que ha llamado mucho la atención como mecanismo para que haya colaboración, participación de la población? Nos quedan estos y otros ángulos para otros abordajes del tema. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero lo retomamos el asunto en los próximos días. Le agradezco a Daniel Gerhardt, director nacional de Protección Social en el MIDES, que nos acompañó esta mañana. No, gracias por este espacio también extendido para poder seguir contando la estrategia y bueno, en algunas semanas podemos volver también a contar algunos logros o capaz que no hay que contarlos porque se empiezan a visualizar.